Bienvenidos al canal. Soy Francisco Germán González. ¿Quieres aprender sobre las técnicas y los procedimientos que se utilizan en una auditoría de estados financieros? Entonces, esto será de tu interés. Porque aquí en este video explico sobre las técnicas y los procedimientos de auditoría, así como algunos ejemplos donde se puede utilizar en la práctica de auditoría. He preparado este material con las técnicas y los procedimientos utilizados por el auditor, como una manera de documentar el trabajo realizado, todo en cumplimiento con normas internacionales de auditoría. Si deseas aprender, mejorar o enseñar sobre temas especializados en finanzas, contabilidad y auditoría, aquí encontrarás recursos, ideas y tutoriales para obtener el mejor potencial educativo. Y si es la primera vez que nos visitas, suscríbete para recibir los futuros vídeos que se publiquen. Iniciemos. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, primero hay que definir qué es una técnica. Y se dice que una técnica son los métodos prácticos que utiliza el auditor para investigar y obtener evidencia útil para fundamentar su opinión y llegar a una conclusión. Un procedimiento se dice que es el conjunto de técnicas que el auditor utiliza cuando efectúa su trabajo, de acuerdo a los programas de auditoría previamente elaborados a la medida del cliente. Una cosa importante de las técnicas es que son iguales a los principios y valores humanos, porque en la práctica no existe línea divisoria de dónde inicia y dónde termina. Y no podemos decir que una técnica es mejor que otra. La importancia de las técnicas radica en que le permite al auditor realizar sus pruebas sustantivas o de cumplimiento en auditoría, con el objeto de llegar a una conclusión y estar en condiciones de emitir su opinión sobre la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros de una empresa. Dichas técnicas se clasifican en 5 grupos, como se muestran en la slide. Las técnicas básicamente están clasificadas en 5 grupos. Cada uno de estos grupos tiene su clasificación, la cual su servidor va a poner algunos o a explicar cada una de ellas y a mencionar algunos ejemplos donde se utiliza esa técnica. La primera técnica son las técnicas de verificación ocular, están las técnicas de verificación oral, las de verificación escrita, las de verificación documental y las de verificación física. Hablaremos en este momento de las técnicas de verificación ocular. La técnica de la comparación. ¿Cómo utiliza el auditor esta técnica? Cuando compara básicamente los estados financieros con los registros contables. O puede comparar también los gastos de un mes en relación a otro mes o en relación al año pasado a la misma fecha. Esos son ejemplos de técnicas de comparación. La otra técnica dentro de las técnicas de verificación ocular se encuentra la de observación.
En esta técnica el auditor la utiliza cuando tiene que ir a ver procedimientos específicos de producción o alguna logística que el cliente utiliza para hacer alguna actividad. Generalmente la técnica de la observación se utiliza en los inventarios físicos cuando nosotros nos invitan al final del año para que presenciemos la toma del inventario físico que de acuerdo a disposiciones locales, este se debe de hacer por lo menos una vez al año y al final del ejercicio contable, que es generalmente el 31 de diciembre de cada año. En cuanto a las técnicas de verificación oral, estas se clasifican en tres y la primera es en cuanto a la indagación. ¿Qué es una indagación? Es hacer preguntas acerca de algo. Eso es una indagación. Y nosotros preguntamos siempre en auditoría, como no conocemos los procesos, siempre andamos preguntando, ¿y cómo se hace eso? ¿Y por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? Con el objeto, todo ello, con indagar acerca de alguna actividad específica. En cuanto a la segunda técnica dentro de las técnicas de verificación oral, tenemos las entrevistas. Acá nosotros hacemos entrevistas con las personas idóneas para que nos informen acerca de una actividad o de alguna situación especial. La entrevista se caracteriza en que es importante la persona. La persona a la cual nosotros entrevistemos debe de ser la persona adecuada. En cuanto a la tercera técnica, dentro de la verificación oral se encuentran las encuestas. A diferencia de la técnica anterior, en una encuesta usted no necesita identificar a la persona. Lo que interesa básicamente son las respuestas que dé esta persona, ¿verdad? Pero no nos interesa el grado de académico de esa persona, los años o la experiencia de él. Generalmente cuando nosotros utilizamos la técnica de la encuesta es nada más información general, ¿verdad? Dentro de la tercera técnica, de las técnicas de verificación escrita, tenemos las técnicas de análisis. Dentro de las técnicas de análisis, nosotros podemos hacer un cuadro comparativo de ingresos o de gastos o de costos mensualmente y empezamos a hacer el análisis del por qué aumentó o por qué disminuyó en relación a otros meses. Y empezamos luego a analizar cada una de ellas y a verificar el por qué, ¿verdad? Esa cuenta específica se incrementó sustancialmente. Esas son cuentas o técnicas de análisis, perdón. Y luego están las técnicas de confirmación. Estas técnicas generalmente las utiliza el auditor con terceras personas, con personas ajenas al cliente que nosotros estamos auditando. ¿Quiénes son específicamente estas terceras personas? Son hechas o efectuadas a las compañías de seguro o a los bancos del sistema, a los proveedores del cliente o a los clientes inclusive. También en algunos casos tenemos que consultar al abogado de la compañía. Y estas confirmaciones tienen la característica que son por escrito y son dirigidas directamente a nosotros los auditores. En cuanto a la técnica de tabulación, dentro de la verificación por escrito, aquí lo que hacemos es hacer una tabla como una matriz, tabulando alguna información que esté relacionado a alguna actividad. Así utilizamos nosotros esa técnica. En cuanto a la técnica de conciliación, generalmente conciliamos las cuentas bancarias con los estados de cuenta del banco o conciliamos la cartera,
¿verdad? La cartera física contra lo que dice la contabilidad. Esos son ejemplos del uso de la técnica de conciliación. Dentro de las técnicas de verificación documental existe la técnica de la comprobación. Acá nosotros hacemos o lo llevamos a cabo esa técnica a través de cédulas de cumplimiento, donde vamos a verificar si se está cumpliendo, por ejemplo, las políticas internas autorizadas por la administración, y para ello nosotros usamos la técnica de la comprobación. Un ejemplo, dice la empresa en sus políticas que los fondos van a ser remesados íntegramente, los fondos del día van a ser remesados íntegramente al banco el siguiente día hábil. Entonces nosotros vamos a ocupar la técnica de la comprobación para ver si la política, si esa política específicamente se está cumpliendo. Ese es un ejemplo de comprobación. La técnica, dentro de la técnica de verificación documental tenemos también el cálculo. Aquí son operaciones aritméticas que nosotros hacemos a las facturas o a los vouchers de cheque o a las partidas contables incluso, ¿verdad? Básicamente la técnica de cálculo es hacer operaciones aritméticas comprobando de que estén bien hechas. La técnica del rastreo o técnica de monitoreo, como le llaman algunos autores, aquí lo que se trata es darle seguimiento a una actividad en especial. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros queremos verificar el proceso para comprar un inventario dentro de la compañía, primero lo que vamos a hacer es ver si existe un procedimiento específico para esa área. Si existe, hacemos la técnica de la comprobación, que si se está cumpliendo. Y podemos hacer la técnica de cálculos en los documentos que estén comprando. Pero el rastreo comienza desde el momento de quién hace la solicitud o el requerimiento de ese inventario, quién recibe la solicitud, quién es la persona que hace la orden de compra o que se pone en contacto con los proveedores para pedirles cotizaciones, cuántas cotizaciones se tienen que pedir. Imaginémonos que son 3. Aparte de eso, también se hace una orden de compra al proveedor que ganó el proceso de la licitación o que fue seleccionado por nosotros para comprar ese producto. ¿Quién hace la orden de compra? ¿Cuándo hacen la orden de compra? ¿A quién le dan la orden de compra? ¿Cuándo entregaron el producto en las bodegas? ¿Dónde lo colocaron y a dónde utilizaron ese inventario? Todo eso queda historia de todo lo que se hizo en la contabilidad, y para eso nosotros utilizamos la técnica del rastreo, ¿verdad? Así se llama, o de monitoreo. Son revisar transacciones u operaciones que ya pasaron. Dentro de la técnica de la revisión selectiva, dentro de las técnicas de verificación documental, tenemos la revisión selectiva. Aquí puede ser una lista de todas las pólizas de seguro que tenga la compañía y específicamente seleccionamos una en especial, o 2 o 3, ¿verdad? Porque pueden ser muchas pólizas, y entonces hacemos un análisis o una revisión de esa póliza exhaustivamente. Esa es una revisión selectiva. Y en cuanto a las técnicas de verificación física, de la cual tenemos la inspección, también podemos hablar de la observación física del inventario. Porque aparte de que nosotros lo observamos todo el proceso que han hecho para el conteo del inventario físico,
También inspeccionamos si el producto, si el inventario no está arruinado, no está en desorden, que no se encuentre mal el producto, ¿verdad? Y entonces inspeccionamos si todo está en el perfecto orden. El acceso a la bodega, el ordenamiento, todo eso lo observamos y lo inspeccionamos porque también lo tocamos, ¿verdad? Y lo verificamos. Como les decía al principio, las técnicas no tienen una línea divisoria entre hasta dónde llega una y dónde comienza la otra, porque yo puedo estar observando un producto y a la vez verificándolo. Yo puedo estar observando un documento y a la vez haciéndole cálculos aritméticos. Entonces, las técnicas solo son separadas solo para efectos didácticos, pero en la práctica usted debe de decidir cuál de todas va a emplear e incluso pasarse de una a otra o regresar a la que ya tenía indistintamente en el tiempo, ¿verdad? El objetivo es que usted obtenga una evidencia contundente o una evidencia importante para documentar el trabajo realizado en auditoría. Espero que este video te sea de mucha utilidad en tu proceso de enseñanza-aprendizaje en auditoría. Y dale un like si te gustó o suscríbete al canal para recibir los futuros videos que se publiquen. Muchas gracias y hasta la próxima.